Buenas noches, nosotros somos el grupo 1 del curso de investigación. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre el video de nuestro reporte de caso. Entonces, tenemos como título que es reporte de caso de diabetes mellitus tipo 2 descompensada. Los autores de esto fueron Caicedo Méndez, Carlos Andrés, Madrid Caicedo, Mini Didi, Mena Palacios, Jennifer Omara, Miranda Palacios Verdugo, Diego Alejandro, Serna Cortés, Juan David, Romero Cuero, Kevin Starling, Villamizar Saogal, María del Pilar y quien les habla, Karen Yaley de Quintero Orejuela. El autor de correspondencia es María del Pilar Villamizar Saogal. Ella es estudiante de octavo semestre de medicina. Tenemos entonces como palabras claves, entonces, diabetes mellitus, insulina y glucemia. Entonces, en cuanto al resumen, entonces, se reporta paciente masculino de 73 años de edad con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, insulino requiriente tratado previamente con insulina glargina 26 unidades y metformina 850 miligramos cada 12 horas, el cual acude al servicio de urgencias por síntomas urinarios, donde se hace un diagnóstico clínico de complicación aguda tipo cetoacidosis diabética, descompensada por infección de vías urinarias bajas, con signos de puño-percusión negativo, compatibles con glucometrías altas, 557, manejado con líquidos endovenosos, y insulina cristalina a dosis de 9 unidades intravenosas. Se inicia tratamiento también con antibiótico empírico con cetrazona 1 gramo cada 12 horas. En cuanto a la importancia del caso, es el uso adecuado de la terapia farmacológica con metformina e insulina para poder evitar complicaciones agudas y crónicas. Bueno, como introducción tenemos que la diabetes mellitus es una enfermedad caracterizada por un trastorno metabólico crónico. La glucemia basal debe mantenerse en un rango de 60 a 90 miligramos sobre decilitros, que indica la regulación normal de la hormona de insulina, en la que el azúcar en sangre se encuentra en niveles altos causados por varios mecanismos. En la diabetes tipo 1 especialmente se encuentra la predisposición genética, los factores ambientales y un mecanismo de destrucción de las células beta del páncreas. Y la diabetes tipo 2 se presenta por resistencia a la insulina o una disfunción de las células beta del páncreas. Esta condición presenta múltiples factores de riesgo y a su vez varias complicaciones dependientes del autocuidado. Dados los altos niveles de mortalidad que se han presentado en las últimas décadas, la incidencia de diabetes mellitus tipo 2 ha aumentado en varios países, especialmente en la población más joven desde comienzos de la década de 1990, y se han encontrado relación con el incremento de obesidad infantil. El desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 es un proceso progresivo que se manifiesta a lo largo de los años, que suele ir acompañada de otras condiciones clínicas como lo son la hipertensión arterial, dislipidemia y obesidad, que denominan el síndrome metabólico y que, sumado a los factores de riesgo, aumentan la exposición a padecer una enfermedad vascular y mortalidad prematura. La Organización Mundial de la Salud reconoce y define la diabetes mellitus como una enfermedad metabólica crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre, que, si no es diagnosticada, intervenida y tratada adecuadamente a tiempo, el proceso natural de la enfermedad conduce a daños graves en el corazón, los vasos sanguíneos, ojos, riñones y nervios. La más común es la diabetes tipo 2, que se presenta cuando el organismo genera resistencia a la insulina o no produce suficiente de la misma. La diabetes tipo 1 es una afección crónica en la que el páncreas produce poca o ninguna insulina por sí mismo. A nivel mundial, alrededor de 422 millones de personas tienen diabetes, y en América aproximadamente 62 millones de personas padecen esta condición, y se estima que para 2040 serán 106 millones. Según los datos estadísticos, 30-40% de las personas están sin diagnosticar, y el 50-70% de los casos que se presentan en América no están controlados.
y 1.5 millones de muertes se atribuyen directamente a la diabetes cada año. Tanto el número de casos como la prevalencia de la diabetes ha ido aumentando exponencialmente durante los últimos años, especialmente la tipo 2. En América, en 2019, la diabetes fue la sexta causa de muerte, con un estimado de 2.484 muertes, y es la segunda causa según la medida de carga de enfermedad global. Años de vida ajustados por discapacidad o la VAT. Entre los factores de riesgo encontramos la obesidad, el sedentarismo y el aumento y la distribución del tejido adiposo, obesidad visceral, son los factores de riesgo más importantes para la diabetes mellitus tipo 2. Esta asociación es más prevalente en los jóvenes, ya que los valores de los índices de masa corporal durante la infancia y la adolescencia tienen un factor predictor en el riesgo de diabetes mellitus tipo 2 durante la edad adulta, para la resistencia periférica a la captación de glucosa mediada por insulina. También tenemos la susceptibilidad genética, que es causada por una interacción compleja de factores ambientales y genéticos. La edad, el 40% de los casos pediátricos se presentan entre los 10 a 14 años de edad y el 60% restante se presenta en la pubertad, entre los 15 a 19 años de edad, en la que la sensibilidad a la insulina disminuye aproximadamente en un 30% por el aumento de la secreción de la hormona del crecimiento. Respecto al sexo, las mujeres están más predispuestas entre 1 y 2 y 1.7 veces más probabilidades que los hombres. También las exposiciones prenatales, antecedentes de desnutrición materna, diabetes gestacional, así como el bajo peso al nacer y o la talla para la edad gestacional, que son signos de desnutrición uterina, provocan cambios metabólicos y hormonales. Asimismo, promueve la obesidad y la resistencia a la insulina, aumentando el riesgo de diabetes tipo 2 en la edad adulta. Y el síndrome de ovario poliquístico, que es la resistencia a la insulina, que es un componente de este. Listo, entonces vamos a hablar sobre lo que son los síntomas clásicos que tiene la diabetes, ¿cierto? Son las 4P, que las conocemos, es polifagia y poliuria y pérdida de peso. La diabetes tiene unos criterios diagnósticos que son muy importantes en el momento de tenerlo, que es primero una glucosa en ayunas que tiene que ser mayor a 126. Tenemos que tener una hemoglobina glicosilada mayor a 6.5, una glucosa plasmática después de una carga de 75 gramos mayor a 200, o tiene que tener síntomas de hiperglicemia o crisis de una hiperglicemia, o que tenga una glucosa plasmática a cualquier hora mayor a 200. Y si no tiene síntomas clínicos, repetir. Hay unas complicaciones que tiene la diabetes, ¿cierto? Que puede tener un oteto homeósico, que es la incidencia en la dinastía en vías o de órganos relacionados con lo que es la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2. Tiene agudas y crónicas. En la aguda encontramos el estado espiromolar o el estado espiromolar no cetóxico. O podemos encontrar crónicas como microangiopatías y macroangiopatías. En las macro encontramos muerte aguda de miocardio, enfermedad cerebrocardiovascular, enfermedad arterial oclusiva. En las micro encontramos lo que es la triretinopatía, nefropatía, polineuropatías y trastornos gastrointestinales. Bueno, ya en la descripción del caso, pues tenemos que un paciente masculino de 73 años de edad, tipo de sangre A positivo, mestizo, procedente de San José de Albán, Nariño, escolaridad segunda de primaria, ocupación campesino, tiene régimen de salud subsidiado y su EPS es la no EPS. En sus antecedentes personales tenemos patológico que tiene diabetes mellitus tipo 2, sin adherencia al tratamiento, hiperplasia prostática diagnosticada sin referir fecha de evolución. En alergias, pues a la penicilina y dipirona, que le generan rash cutáneo. Medicamento, pues consume metformina de 500 miligramos 3 veces al día, insulina glargina, 12 unidades internacionales. En los hábitos, en lo saludable, camina en el hogar, tiene un sueño reparador de 8 horas, alimentación de una dieta hiposódica, de riesgo, alta ingesta de glucosa, harinas, consume panela, fumador durante 5 años, de 2 cajetillas por día hasta los 27 años. En antecedentes familiares, madre tuvo diabetes mellitus tipo 2 y murió probablemente por cáncer no diagnosticado. Hermano falleció por infarto agudo de miocardio y padre falleció de cirrosis hepática.
Listo. Entonces, en los biopsicosocioculturales, nació el 15 de enero de 1950 en San José de Albán Nariño, criado por sus padres junto a sus 4 hermanas y 4 hermanos. Creció en una casa pequeña en la que compartió y jugaba con sus hermanos. Cursó solo hasta secundaria de primaria y dejó la escuela para ponerse a trabajar en el campo. Tiempo después se fue a vivir a Ecuador a trabajar como campesino. Ahí conoce a su primera pareja con la que contrae matrimonio a los 13 años y tienen su primer hijo. Refiere haber tenido 11 hijos, luego se volvió a Colombia y al tiempo su primer mujer sufrió una enfermedad que le causa la muerte. Tiempo después se trasladó a Venezuela, en donde inició a trabajar en un trapiche que administraba un tío. Le gustaba mucho comer miel todos los días. A sus 22 años regresa a Colombia a trabajar como campesino en una finca. Refiere que le iba muy bien en su trabajo, fue muy feliz, le gustaba mucho comer mazamorra con 2 o 3 bocadillos, tomar mucha agua, viajaba de Calarcá a Pijao en bicicleta y era el que le administraba la finca. Actualmente, actualmente vive en Calarcá, Quindío, con su compañera, tiene un buen apoyo por parte de ella, tiene 21 hijos con los que no tiene muy buena relación, se pensiona a los 62 años de edad, vive en una casa en donde paga arriendo con todos los servicios públicos, es una persona alegre, respetuosa, amigable, asiste a la iglesia católica de vez en cuando, no ha recibido muy buena atención por parte de su EPS, hace un año ha presentado pensamientos suicidas porque el paciente está usando sonda y siente que no puede hacer nada, que tiene que depender de su esposa, además de que eso le genera dolor. Bueno, ya en hallazgos clínicos, pues es un paciente masculino de 73 años de edad, con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 desde hace 20 años, insulino requiriente desde hace 5 años, sin complicaciones agudas o crónicas, e hiperplasia prostática, quien acude al servicio de urgencia la noche del miércoles 17 de febrero por presentar un cuadro clínico de 3 horas consistente en mareo, astenia, polidicea, glucometría en 557 miligramos por decilitro, tomada en farmacia, niega escalofríos y fiebre. En revisión por sistema, astenia y adinamia, cefalea que se presenta posterior a la ingesta de glucosa, localización global, 5 de 10 en la escala análoga del dolor, tipo opresiva, sin irradiación, sin atenuantes ni automedicación. Pérdida de la visión en ojo izquierdo con antecedentes previos de cirugía, disminución de la visión lejana y cercana en el ojo derecho. Refiere uso de lentes bifocales desde el año 2021, serostomía ocasional posterior al consumo de metformina, palpitaciones ocasionales, dolor torácico ocasional, tipo opresivo, 5 de 10 en la escala análoga del dolor, sin irradiación, atenuantes ni desencadenantes. Automedicado con aspirina, expectoración escasa, verde hialina, estreñimiento, con deposiciones dolorosas cada 2 o 3 días después de la medicación con metformina. Dolor en hipogastrio de 5 meses de evolución, tipo punzante, 4 de 10 en la escala análoga del dolor, irradiado a testículo izquierdo, acompañado de urgencias misionales, estrangulia, tenesmo vesical, incontinencia urinaria, hipercoluria, calambres leves ocasionales en manos y pies. Al examen físico se le encontró mareo, astenia, dinamia, polidicea y poliuria, cefalea, pérdida de la visión en ojo izquierdo y disminución en visión lejana y cercana del ojo derecho, serostomía, palpitación, dolor opresivo, estreñimiento, dolor en hipogastrio y urgencias misionales y calambres. Bueno, entonces las evoluciones diagnósticas tenemos que su diagnóstico es fundamentalmente clínico, dado los síntomas y signos que presenta el paciente tras la anamnesis y la exploración física, la triada característica de la diabetes mellitus tipo 2, que es polidicea, polifagia y poliuria, acompañada de síntomas concomitantes y factores de riesgo. Además presenta alteraciones en su glucometría y tenemos que tener en cuenta la ley de lo más frecuente. Según el calendario de los diagnósticos que ha tenido el paciente a lo largo de su vida, tenemos que a los 53 años fue diagnosticado con diabetes mellitus tipo 2,
A los 68 años es diagnosticado como insulino requiriente. A los 73 años tuvo una complicación por infección de vías urinarias y ese mismo año tuvo el diagnóstico de cetoacidosis diabética. En la intervención terapéutica, pues el paciente se le ha administrado solución salina al 0.9% con un bolo de 250 cc y un mantenimiento de 80 cc por hora. Insulina cristalina de 9 unidades intravenosas, dosis única, ceftriaxona ampolla de 1 gramo cada 12 horas, tramadol, clorhidrato ampolla de 50 miligramos cada 6 horas, atorvastatina tableta de 20 miligramos, 2 tabletas vía oral al día, acetaminofén tableta de 500 miligramos, una tableta al día cada 12 horas y enoxaparina ampolla de 60 miligramos subcutánea cada 24 horas. Bueno, en cuanto a la perspectiva del paciente, el paciente ha tenido un gran impacto en cuanto a su enfermedad, dado que con la condición que él tiene por ser diabético y el estar con son de no tener los cuidados pertinentes que se requieren, ha tenido infecciones gravemente en el tracto urinario. Y esto le ha llevado como consecuencia a muchas infecciones en la misma vía urinaria. Además de que siente mucho dolor al verse como inútil ya en la sociedad. Estas condiciones actualmente lo limitan mucho a seguir con su vida cotidiana. Por ejemplo, él trabaja en una finca, se siente inútil en su casa, en ayudarle a su esposa a conseguir el alimento, ya que es el que lleva como que el sustento a su casa. Tiene muchos hijos que ninguno de ellos lo llama, ni mantienen pendiente de él ni de su enfermedad. Motivo por el cual se siente muy insuficiente, como triste, deprimido y por consiguiente ha querido como que quitarse la vida. El paciente es consciente de su enfermedad y sabe que no debe consumir ciertos alimentos como el agua panela, motivo por lo cual ha llevado como que a la descompensación de su misma enfermedad. Ya en el seguimiento y resultados, el paciente pues ha evolucionado de una buena manera, el tratamiento que se le está brindando y actualmente se encuentra estable y adicional a eso, se le está brindando como ese apoyo y la información necesaria para que no vuelva a tener una recaída y que mejore la calidad de su vida. Y por consiguiente también se le está brindando como un apoyo psicológico por las diferentes emociones que está presentando, por la situación que está viviendo en cuanto a sus hijos. A modo de discusión, tenemos pues el caso clínico describe un paciente masculino de 73 años, cual cursa con diabetes mellitus 2 de manera independiente, insulino dependiente, acude al servicio de urgencias por síntomas urinarios. Este fue diagnosticado con una complicación aguda de cetoacidosis diabética que estaba descompensada debido a una infección del tracto urinario. El paciente tenía la glucosa en sangre de 557 miligramos por decilitro y se manejó con líquidos intravenosos, terapia con insulina y tratamiento antibiótico empírico. El caso pues se descarta la importancia de la terapia farmacológica adecuada con metformina e insulina para prevenir las complicaciones agudas y crónicas de la diabetes, así como el énfasis en los cambios de estilo de vida y los tratamientos no farmacológicos como la nutrición adecuada y la actividad física. Conflicto de intereses. Los autores no informaron sobre posibles conflictos de interés en relación con la descripción del caso, la presentación de los datos y las conclusiones del informe. Agradecimientos a la Corporación Universitaria Alexander von Humboldt por permitirnos realizar las prácticas en el Hospital La Misericordia de Calarcá, la doctora Diana Marín por ayudarnos en el acompañamiento, tratamiento y seguimiento del paciente, a todo el personal de enfermería y médico que ayudó en la realización del tratamiento, seguimiento y apoyo, y al doctor Duque por ayudarnos a encaminar el reporte de caso y apoyo de este. Y ya esa es nuestra bibliografía. Muchas gracias.